Cordial saludo, mi nombre es Julián Flores, soy instructor SENA, pertenezco al Centro de Servicios y Gestión Empresarial. El objetivo que vamos a tener en este video es conocer básicamente las partes principales de un equipo de cómputo para poder realizar un buen informe cuando estemos, por ejemplo, reparando un equipo. Antes de iniciar, quería comentarles que siempre que vayamos a tener interacción con un computador, debemos eh, de estar descargados totalmente de la energía estática que el cuerpo tiene en ese momento. Para eso existen estas manillas que tenemos acá en la imagen, que sirven para descargarnos de esa energía estática, ya que si le ingresamos la mano con la energía estática que tiene el cuerpo sin habernos quitado, podemos causar algún daño en nuestra máquina. Bueno, entonces en este video tutorial les voy a mostrar muy rápidamente las partes principales, solo las principales del funcionamiento de un computador y cuáles podrían ser sus principales errores. Iniciemos con esta, que es la fuente de poder. Es, digamos, que el que le ingresa o el que le suministra toda la energía al computador en su totalidad, pues ya que la toma desde, digamos, desde el toma de la casa, de la cometida de la casa, y se llama fuente de poder porque primero lo que hace es convertir esa corriente alterna que nos llega a nuestras casas y la cambia a corriente directa, que es la que necesita nuestros computadores. Esta es una fuente de poder de un computador de escritorio. Este esencialmente tiene un switch encendido y tiene un selector de voltaje. Este selector de voltaje es muy importante, ya que esta puede empezar a fallar si, por ejemplo, tenemos en el selector de voltaje a 220 y estamos conectándolo a una RHS a 110. Esto pasa, que el equipo puede empezar a reiniciar, puede empezar a tener, digamos que inicia el computador y él se apaga. ¿Por qué? Porque la fuente de poder espera que le lleguen 220 voltios y nada más le estamos entregando 110. Aquí tenemos pues como su ventilador, la rejilla de ventilación. Él básicamente hay que estarlo como soplando para que no se pegue en ese ventilador y no vaya a sufrir de recalentamientos. Esto es para un computador de escritorio, y para un computador portátil pues tenemos este que lo llamamos cargador, pero dentro del cargador tenemos este bloquecito negro, que ahí es donde está la fuente de poder. Listo, entonces esta es una de las partes más importantes de una máquina, porque es la que sabemos pues que nos va a suministrar toda la energía, y tenemos que tener mucho cuidado para que no vaya a tener fallas en un futuro. Aquí tenemos entonces la mainboard o tarjeta madre, como se puede llamar, o tarjeta principal. Es esa tarjeta de la computadora donde se encuentran conectados todos los demás dispositivos. Aquí van conectados los discos duros, las memorias RAM, la tarjeta de video, todos los otros dispositivos del computador. Incluso aquí a esta mainboard es donde llega la fuente de poder para suministrar la energía a todos los dispositivos. Con la mainboard se tiene que tener en cuenta que todos los dispositivos deben estar muy bien conectados. ¿Por qué? Porque si conectamos algún dispositivo malo, podemos generar daños. Ejemplo, cuando conectamos los switches de encendido y apagado de nuestro computador a la mainboard. Estos son unos cables que van directamente a unos pines que tiene la mainboard, y si se conectan trocados podemos generar algún tipo de corto. Los fallos que estas pueden sufrir es básicamente por la manipulación o por el mal ensamble de esta. Cuando se está realizando, o la otra es que uno de los fallas que también puede provocar es que si no tenemos una energía regulada en nuestras casas o en nuestros ambientes donde lo utilicemos, esta se puede sufrir algún tipo de, de quemar algún sector, por ejemplo por algún rayo. Esto puede llegar a suceder. Casi siempre se queman es por sectores, es muy difícil que se queme en su totalidad. Entonces lo ideal es que se tenga una buena protección cuando se esté trabajando en un ambiente, cuando no se tenga una energía muy regular. Esta es la parte, digamos, trasera de una mainboard, donde encontramos todos los conectores. Estos conectores se deben de tener muy en cuenta cuando se estén eh,
manipulando, porque por ejemplo estos conectores que son los que vemos acá, este verde y este morado, que son los PS2, estos digamos que una tarjeta madre pues si ya tiene un poquito de años, porque ya por lo normal no vienen con este tipo de entradas, pero hay muchas que todavía se tienen. Hay que tener mucho cuidado cuando se está ingresando, por ejemplo en este verde el mouse y en el morado el teclado, porque a veces las paticas que entran allá de ese conector sufren y se quiebran y se pueden quedar allá adentro. Si esa patica se queda allá adentro, digamos que ese conector ya no nos sirve para nada. Lo mismo pasa con los demás conectores. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el conector de red, conectarlo realmente al derecho, porque si se conecta al revés, nos puede generar un daño en estos conectores. Entonces, todo este tipo de conectores hay que tenerlo muy presente. Lo mismo todos los cables que me conectan, por ejemplo, el cable SATA, que es el que conecta el disco duro con la mainboard, hay que conectarlo muy bien, hay que organizarlo de una manera muy adecuada. Aquí tenemos la tarjeta, eh, perdón, la memoria RAM, que es esta galleta que estamos aquí, que se ven que se está ensamblando. Es muy importante que no manipulemos esa tarjeta o esa memoria RAM de los contactos que tienen la parte inferior, o sea, los contactos que hacen con la mainboard, ya que si tocamos con nuestras manos esos contactos, nuestro cuerpo tiene una grasa natural que puede generar daños en esta tarjeta o en esta memoria RAM. Entonces es muy importante que cuando se vaya a montar, pues se puede limpiar esta eh, memoria RAM, se puede limpiar con un borrador de estos de migas de pan. Estos borradores sirven para que todos estos contactos estén limpios. Simplemente la borramos como si estuviéramos borrando algo de una hoja, borramos esa galleta, sobre todo en los contactos dorados, y le quitamos los residuos con una brocha. Esta memoria RAM casi siempre puede sufrir por mal conexión, entonces al hacer mal contacto, esta se puede quemar. Entonces es muy importante que esa memoria RAM esté muy bien conectada, que las dos lengüetas de seguridad que tienen a los lados, estas bajen para que quede totalmente asegurada. Continuamos con el disco duro. Aquí tenemos dos tipos de disco duro. En el lado izquierdo podemos ver el de estado sólido. Este disco duro viene con pues en algunos computadores ya digamos que un poco más recientes. Y en el lado derecho tenemos los discos duros o el funcionamiento interno del disco duro convencional. Estos discos duros, sobre todo el convencional, hay que tener mucho cuidado cuando la máquina está encendida, de no recibir movimientos bruscos. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, él tiene aquí un brazo que se dirige aquí a todo el disco, y entonces él se va moviendo para hacer sus operaciones, y si mientras está moviendo se genera un movimiento brusco, el disco duro se puede rayar. Esa digamos que es la gran diferencia con el disco duro de estado sólido, que es el que vemos del lado izquierdo. Este realmente no tiene como un brazo que de pronto pueda generar o pueda rayar algún disco, porque miren que tienen, son como chips donde se almacena la información. Este funcionamiento es muy parecido a cómo funciona, por ejemplo, una memoria RAM, una memoria USB. Entonces con el disco duro hay que tener mucho cuidado. Los causas es que debemos de estar verificando y haciéndole mantenimiento con los mismos herramientas que tiene nuestro sistema operativo, haciendo la limpieza, reorganizando los archivos con la defragmentación de disco. Básicamente los errores pueden ser porque los sectores se dañan, también porque pues recibe recargas de voltajes. Voy a terminar con el procesador. Este procesador básicamente es como el cerebro de una máquina, de un computador, porque es el que dirige, digamos que todas sus actividades. Así como lo están viendo ustedes ahí en la imagen, se debe ensamblar muy bien, porque si se ensambla mal, pues obviamente va a tener, primero se va a estropear y segundo no va a funcionar. Entonces él tiene una orientación en las esquinas donde yo puedo definir cómo es que se debe estar bien conectado. Procesador tiene que estar acompañado siempre de un disipador de calor. Esta es una de las estrategias o de las herramientas que maneja este dispositivo para que no se recaliente, ya que su trabajo, digamos, es muy extenso. Su trabajo se debe estar refrigerando para que este no se recaliente. Este disipador de calor hay que estar verificando constantemente de que esté bien amarrado. ¿Qué quiere decir? O sea, que no tenga ningún tipo de vibración, porque si tiene algún tipo de vibración, eso quiere decir que nos está generando
eh, no está generando la refrigeración adecuada. Bueno, entonces quería mostrarles con este video, espero que les haya servido. Podemos concluir entonces cuáles son las partes más importantes como el computador y cuáles son las funciones que se deben tener con cada una de estas, cuáles son las precauciones que tenemos que tener. Con este video ya podemos tener una idea de cómo levantar un buen informe de alguna, si alguna de estas partes es la que ha fallado. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.